La última de estas tres conferencias os hablé de algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta para llevar adelante la misión del agradecimiento en este contexto de dictadura del relativismo. Por supuesto, lo primero, repito, es ser consciente de lo que nos está pasando. Este pensador español, Ortega y Gasset, decía, en una época muy difícil en España, decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Saber lo que nos pasa no es la solución, pero es el inicio de la solución. Nosotros, gracias al Papa, es decir, gracias al Espíritu Santo, podemos saber lo que nos pasa. Estamos en la dictadura del relativismo. No es la primera dictadura que tenemos que soportar, son 2000 años de historia enfrentándonos contra el demonio y contra sus secuaces. Y lo mismo que hemos vencido en los 2000 años anteriores a tantas dictaduras de corte diferente, pues también venceremos a esta. Pero a la vez, lo mismo que las dictaduras anteriores han provocado sus víctimas y sus mártires, esta dictadura está provocando sus víctimas y sus mártires. Dicho esto, me gustaría centrarnos en estas tres conferencias que faltan, dos si Dios quiere esta tarde y otra mañana por la mañana, centrarnos en algo ya más específico nuestro. El lema de este congreso es espiritualidad y obras. Hemos estado escuchando hermosos, incluso conmovedores testimonios de obras, porque esa es la primera obra, la obra de la santidad. Y hemos visto también algunas obras colectivas que estamos ya empezando a producir, algunas, ¿no? Como por ejemplo el hospital o la televisión. Bien, y así seguramente podremos ver nuevas cosas, no digo en este congreso que no da tiempo, sino en los próximos. Ahora me gustaría entrar un poco más en las ideas centrales para orientar este tema de la espiritualidad y de las obras. En esta conferencia de ahora me gustaría volver a hablaros de la raíz de las obras. ¿Cuál tiene que ser? Cosas ya sabidas de todos, me imagino, ninguno aquí está, digamos, por primera vez estrenando la espiritualidad del agradecimiento, pero a la vez cosas que, aunque sean ya sabidas, conviene volver a recordar. ¿Cuál es la raíz de las obras? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que hacer las cosas? Todos, repito, lo sabemos. Por ti, Jesús. Por ti. Es decir, afrontar la misión del agradecimiento. No solamente vivir el agradecimiento, ¿no?, sino la misión del agradecimiento. Es decir, no solamente amar, sino hacer amar. Amar es tu tarea personal. Hacer amar es tu tarea de misionero. Son cosas complementarias, pero distintas. Sobre todo cuando una persona hace las promesas, es decir, cuando se consagra, da el paso de amar a hacer amar. Ya no te basta con que tú ames, que es muchísimo. Ahora has adquirido, has asumido la misión, la obligación de hacer amar. Por lo tanto, meterse en una misión implica sacrificio de tiempo, de dinero, también meterte en líos que no tendrías ninguna necesidad de tener, ¿no? Porque, recordad, os decía ayer, es necesario dar la cara, ser valiente, pero no solo ser valiente para defender a la Iglesia, sino ser valiente para hacer apostolado, para hablar a otras personas de Dios, de el deber de amar a Dios. Y todo esto lleva consigo una carga. Partimos de que esa carga la asumimos gozosamente por amor al Señor, por agradecimiento al Señor.
no solo vivimos el agradecimiento, sino que nos ofrecemos al Señor para ser transmisores a otros de la espiritualidad del agradecimiento. Tanto mayor es la carga, y a veces es muy grande, cuanto mayor tiene que ser la motivación. Por eso no se puede hablar en serio de una espiritualidad misionera si no se habla de las raíces de esa espiritualidad. Es decir, de dónde sacamos nosotros las fuerzas, las motivaciones para afrontar la carga que la misión del agradecimiento pone sobre nuestras espaldas. Por eso, una vez más, repito, y ya os lo he dicho muchas veces, pero una vez más, porque lo considero esencial, tengo que insistir en que es imprescindible la vida espiritual. Imprescindible, insustituible. Nadie puede rezar por ti. Nadie puede confesarse por ti. Nadie puede ir a misa por ti. Nadie puede comulgar por ti. Aunque la comunión de los santos existe y es maravillosa, y es eficacísima, la comunión de los santos no está pensada para justificar la pereza, sino para ayudar al que está en unas situaciones de desbordamiento debido al exceso de carga que la vida le está poniendo en sus espaldas. No puedes decir, como hay otros que rezan, yo no rezo. Como hay otros que se esfuerzan, yo no me esfuerzo. Por eso, la raíz de todas las obras es siempre la unión con Dios. Pero no podemos plantearnos en serio la misión del agradecimiento si no es partiendo de esta base. Oración diaria, examen de conciencia, confesión al menos una vez al mes. Ayer os decía los 3 bloques que tenemos que tener presente en nuestro examen de conciencia y por lo tanto en nuestra confesión. Luego el Santo Rosario, pero también la misa, la Eucaristía, es decir, la comunión cuando esto es posible, y también una vida espiritual que no se limite solamente a estas prácticas, por ejemplo. Todos nosotros tendríamos que convertirnos en expertos en oración. Para poder ser un experto en oración tienes que rezar. Tenemos un método de oración y ese método de oración tenemos que trabajarlo en nuestra propia vida y tenemos después que enseñarlo. ¿Cuál es nuestro método? Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Como María me fío de ti, como María te quiero, como María te adoro, como María te doy gracias, como María distinto, porque ella es la Inmaculada, te pido perdón, como María te pido ayuda, como María me ofrezco a cuidar de ti. Si un franciscano de María, sobre todo vosotros que sois líderes, que sois los responsables, coordinadores nacionales, lleváis grupos, es decir, vosotros sois padres de almas, aun siendo laicos, sois padres de almas. Si vosotros, muchos de vosotros, casi todos en este momento que estáis aquí, sois laicos consagrados, por lo tanto, tenéis que ser personas expertas en acompañar a otros en este camino de Dios, empezando por acompañar a los de vuestra familia, enseñar a rezar a los vuestros y después, en la medida en que esto sea posible, enseñar a rezar a otros que no sean los de vuestra sangre. Si no lo hacéis, ¿cómo vais a enseñar? Por lo tanto,
La raíz de toda la obra está en la espiritualidad, en la vida de unión personal con Cristo. La oración, esta oración, tenéis que rezarla todos los días, con calma, no de carrerilla, sino con calma, dedicando un tiempo cada día a rezar esta oración. Aunque no rezarais otra cosa, me refiero a nivel de oración, ¿no? Por supuesto, el rosario sí, pero esto tenéis que hacerlo todos los días, porque así os convertiréis en maestros que enseñan a otros a rezar. Luego, es imprescindible que todos vosotros seáis personas que tengáis también una sabiduría espiritual. No solamente una experiencia, sino también una sabiduría. Todos vosotros tendríais que leer diariamente, y si algún día no se puede, es una excepción. Tendríais que leer diariamente algún libro espiritual. Además podéis leer otras cosas, pero algún libro espiritual. Todos vosotros tendríais que haber leído al menos una vez, pero más incluso, todos los libros que yo he escrito. Es de sentido común. No lo digo porque yo sea el fundador. Si yo estuviera hablando del fundador de esta obra, os diría exactamente lo mismo. ¿En qué cabeza cabe que, imaginad, los seguidores de San Ignacio no conozcan al dedillo lo que escribió San Ignacio? ¿O los carmelitas no conozcan lo que escribió Santa Teresa? Es un absurdo, ¿no? Uno puede elegir si está o no está en un sitio. Esta es tu opción. Pero no tiene sentido que tú estés en un sitio y no seas un experto en esa espiritualidad. Yo percibo, ¿verdad? No en todos, pero sí en muchos, incluso que tienen un cierto nivel de responsabilidad, una anemia espiritual debida exclusivamente a la pereza, no debida a que no haya material abundante. Si no se come, no es porque no hay comida, sino porque no se quiere comer, porque comida hay de sobra. Algunos podréis pensar o decir, pero es muy difícil conseguir los libros. Esto puede ser verdad para otras personas, pero nunca es verdad para vosotros. Nunca. Porque siempre que alguien me ha dicho, le he mandado por correo electrónico el libro para que en Word lo pudiera imprimir y leer. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para que no tengáis una alimentación espiritual. Os decía ayer, en este contexto tan agresivo, laicista, relativista, nosotros tenemos que ser santos, sabios, valientes y unidos. Tenemos que ser sabios, santos, sabios. Por tanto, no se puede pensar que el árbol va a dar frutos si las raíces no están bien implantadas en la tierra y bien nutridas. Es imposible. ¿Cuántas veces después asisto a crisis que son crisis a veces sorprendentes, porque no parecía que esa persona pudiera tener esa crisis, pero que en realidad siempre tienen como causa la anemia espiritual? Pues tenemos que hacer obras, muy bien, tenemos que hacer obras, pero la raíz de las obras está siempre en la unión con Dios. Así pues, oración diaria, misa diaria, siempre que se pueda, comunión diaria, el Santo Rosario, nuestro método de oración, la lectura espiritual, que es distinta de la oración. La lectura espiritual
puede ser un instrumento para hacer oración, pero es distinta de la oración. Orar es hablar con Dios y leer no es hablar con Dios. Puedes utilizar la lectura como un instrumento que te sugiere, que te despierta y que en ese momento dejas de leer y te pones a hablar con Dios sobre esa idea que acabas de descubrir en la lectura y que te ha tocado el corazón y que te ha abierto la mente. Eso sí se convierte en oración, pero la lectura no es oración. La lectura es un alimento espiritual que te va a facilitar, te va a enriquecer, te va a posibilitar esa unión con Dios. Otra cosa que tiene que ser el pan nuestro de cada día es la meditación en la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos continuamente que darnos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros, para tener la fuerza para hacer nosotros algo por Él. Mirad nuestro logo, la cruz, ¿verdad? Y dos manos que alaban, dos manos que agradecen. Un franciscano de María tendría que ser una persona que ha leído la palabra de Dios, particularmente el Nuevo Testamento y las cartas, y de una forma muy especial los relatos de la pasión. No son cosas estas que os estoy diciendo optativas, es que esto es una obligación. Que tú en tu vida espiritual dediques cada día un rato a la lectura de un libro mío, de la palabra de Dios. Te coges el texto de la pasión de San Mateo, luego coges el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, las cartas. Por supuesto puedes coger el Nuevo Testamento entero, ¿verdad? Pero centrándonos en la cruz, en el amor de Dios por nosotros. Hay tantos libros bellísimos que te pueden ayudar además a profundizar en ese significado del amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Bueno, es decir, tienes un campo inmenso, que no se trata de que tengas un libro y lo tengas que leer. Si no te dice nada y te resulta aburrido, no pierdas el tiempo. Pero si ese libro que quizá te han recomendado te está ayudando, léelo. Pero sobre todo, lo que tienes que hacer es dedicar tiempo diario a estar con el Señor y a que tu corazón se empape del amor de Dios para que tengas motivos para amar al Señor. Repito, tanto más necesario es esto, cuanto más difícil es la misión que el Señor te ha puesto en la vida, tanto por las situaciones personales como por lo que lleva consigo el desgaste de dedicarte a la evangelización y a la evangelización a través del agradecimiento. Otra cosa imprescindible dentro de lo que es el esquema, ¿verdad?, de las raíces de las obras. La reunión de grupo, es decir, la reunión de palabra de vida, es imprescindible. El retiro en aquellas ciudades donde esto se organiza es imprescindible. Y aunque lógicamente es mucho más importante la oración diaria y la comunión diaria, la confesión mensual, bueno, que la reunión, ¿no?, que el retiro, no puedo poner al mismo nivel la comunión con la reunión, es lógico, pero es muy importante. Y no solamente, os lo dije el primer día, os estoy hablando a los que estáis aquí, sino que a través de vosotros estoy hablando a los que no están aquí, a aquellos a los cuales representáis. A veces veo personas de otros movimientos y yo no tengo envidia ninguna sobre si tal movimiento son 50 millones o 500.000 millones. Entonces, bueno, nunca me ha producido eso ningún tipo de envidia. Me alegro por el bien de la Iglesia, estupendo. Bueno, en cambio sí que veo
que hay personas de otros movimientos que están llenos de entusiasmo, que van 3 veces a la semana a reuniones de ellos. No voy a citar el movimiento, pero es un movimiento muy conocido. Tienen 3 veces a la semana reuniones. Y digo, ¿y estos tienen una? Y es mucho. Y nosotros tendríamos que ser los más entusiastas y enamorados, porque nuestra espiritualidad es la del agradecimiento. También lo veo con los protestantes, ¿no? Vosotros que vivís en Latinoamérica lo tocáis más de cerca. Nosotros en España tenemos una experiencia diferente porque hay pocos, ¿no? Bueno, pero vosotros habéis comprobado muchas veces cómo católicos tibios entran en una secta y se llenan de fervor, de fuego, de entusiasmo, de dimensión apostólica. Van a los amigos, a las familias, ¿no? En la parroquia echaban una miseria, si es que echaban algo, ¿no? En la secta dan el diezmo y están contentos, ¿no? ¿Qué les dan? ¿Qué les dan? Es una cuestión sobre la que tenemos que hacer examen de conciencia. ¿Qué les dan? La palabra. Les dan la palabra. Nosotros también. Y además tenemos la Eucaristía, tenemos los otros sacramentos, tenemos la Santísima Virgen. Ellos tienen la palabra y para de contar. Y nosotros parecemos los niños de casa rica que tienen de todo y que están inapetentes. Y que la mamá tiene que estar diciendo, niño, come, ¿no? E inventando comidas exquisitas para despertar el apetito del niño, ¿no? Somos realmente retadores, provocadores de Dios. Y esto no lo podemos hacer. Por eso, repito, para vosotros y para aquellos a los que vosotros tenéis que transmitirles este mensaje, tomémonos las cosas en serio. O dejémoslas. Esta será siempre una opción. Lo que no podemos es ir a medias en la vida. Porque está muy claro en el Apocalipsis, en aquellas cartas a las 7 iglesias, sobre todo la más dura, la carta a la iglesia de Éfeso, donde había vivido el propio Juan y donde vivió la Santísima Virgen, en la cual Juan, el autor del Apocalipsis, dice, de parte del ángel, a los tibios los vomito. Y esto es lo que no podemos hacer. No podemos vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida misionera, desde la tibieza. Llega la reunión, hay tantas ocupaciones, tantos problemas, ¿no? Llega el retiro, ahí tengo tantos compromisos, ¿no? Y así siempre, ¿verdad? No con todos, afortunadamente, ¿eh? Y repito, otros van 3 veces a la semana y van. Y nosotros una vez a la semana nos parece ya una cosa, no todos, pero sí muchos. Por eso la raíz de las obras es la espiritualidad, la unión con Dios. Más oración, confesión, formación espiritual, meditación sobre la palabra de Dios y en especial meditación sobre la cruz de Cristo. Lectura de los libros del fundador. Me da apuro tener que decir esto siendo yo el fundador, pero repito, esto es de sentido común. Y me parece inaudito encontrar personas que llevan tiempo, y son pocas, gracias a Dios, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Como tú estás en un camino espiritual y no te has tomado la molestia de leer lo que ha escrito el que ha fundado el camino. Esto es una cosa de una incoherencia manifiesta. Y somos aún más incoherentes
cuando eso lo hacemos con el propio Jesucristo y no conocemos su palabra, y no conocemos lo que han escrito de él los evangelistas o el mensaje que dejaron los primeros, como son los que escribieron las cartas. Por lo tanto, este es el punto de partida. Yo creo que en esto tengo que pediros a todos delante de Dios un poco más de seriedad. Algunos diréis, yo honestamente creo que lo estoy haciendo bien y yo sé que esto es así en muchos casos. A lo mejor en todos los casos de todos los que estáis aquí, ¿no? Pero insisto, no estoy hablando solo para vosotros, sino que estoy hablando también para aquellos a los cuales vosotros representáis. Es decir, no hay esta unión con Dios, las raíces no están bien y por lo tanto viene el cansancio, viene la frustración, y más pronto más tarde viene el abandono. ¿Cómo se puede construir nada en estas condiciones? Es imposible. No toméis esto como un tirón de orejas, sino como una advertencia de parte de Dios. Porque yo no soy el que os voy a juzgar. Es Dios el que os va a juzgar. ¿Cómo me va a juzgar a mí? Yo no voy a juzgar a nadie. Ni tenéis que hacer las cosas delante de mí. Todos tenemos que hacer las cosas delante de Dios. Es Él el que nos ha amado y el que tiene derecho a recibir de nosotros una respuesta. Por tanto, es delante de Dios, delante del cual nosotros tenemos que hacer las cosas. Nos ha dado un tesoro, un talento, la espiritualidad del agradecimiento. Antes nos dio no solo la fe, sino la capacidad de sintonizar con esta espiritualidad, capacidad que la mayoría no tienen. Por lo tanto, ya estamos de forma natural, como regalo de Dios, preparados para que la palabra y el concepto agradecimiento susciten en nosotros interés. Ya esto es un don. Tenemos más de lo que tiene la mayoría. Este talento, este don, hay que hacerlo fructificar. No podemos enterrarlo. Se nos ha dado un don, se nos ha dado un talento para que lo trabajemos. Los frutos serán los que sean. Esto a nosotros no nos toca. A nosotros nos toca hacer bien las cosas. Empezando, repito, por esta vida espiritual. Yo creo que partiendo de aquí podemos empezar a hablar de las obras, pero siempre partiendo de aquí. Insisto, si no hacemos esto bien, vamos a estar construyendo una casa sobre la arena. Vendrán los problemas en tu vida personal o en la vida de la institución, vendrán los problemas y la casa se vendrá abajo. ¿Qué obras son las que nosotros tenemos que realizar? En primer lugar, la obra de la santidad. Esta es la primera obra, que en realidad no la realizamos nosotros, la realiza Dios en nosotros, porque es la gracia de Dios la que nos hace santos y nosotros colaboramos con esa gracia de Dios. La obra de la santificación personal es la más importante. Ojalá que dentro de unos años tengamos no un hospital sino varios, podamos entrar por ejemplo en el mundo educativo, podamos tener una variedad de obras asistenciales y por supuesto en el mundo de la comunicación podamos tener muchísimas parroquias en lugares de misión. Bueno, ojalá. Me gustaría, antes de morirme, ver muchas de estas cosas, ¿no?
Pero lo que me llena de alegría, y lo que a todos nos tiene que llenar de alegría, no es eso, sino ver y comprobar cómo hay santos entre nosotros. Es por eso que en este congreso he hecho que salieran a contar experiencias personales, algunos y otros podíais haber salido también, y a contar experiencias igualmente hermosas, ¿no? Porque quiero que os deis cuenta de que eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar, la santidad. Es la obra fundamental, tanto personal, tu santidad, como colectiva. Ojalá que sea un movimiento de santos y que, siendo todos a la vez pecadores, porque lo somos, y mira, pero aquí hay personas realmente de las que ante ellas te puedes quitar el sombrero. Qué ejemplo, qué manera de afrontar la enfermedad, la crisis familiar, el problema del trabajo, la muerte, los problemas con la dictadura política, que en determinados países son reales, en otros son dictaduras ideológicas. Bueno, son santos. Y nuestro camino es un camino de santificación. Así quedó claro cuando nos dieron el acta de aprobación. Es un camino de santidad. Así está recogido en los estatutos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra propia vida. Intentar ser santos, sabiendo, insisto, que somos pecadores, pero caminamos hacia la santidad con todas nuestras fuerzas. La primera obra que tenemos que hacer con nuestra vida. Y ayudar a los demás, y lo habéis expuesto varios de los que habéis subido de forma realmente maravillosa, ayudar a los demás a que caminen hacia la santidad, convirtiéndonos en corredentores, ofreciendo por ellos nuestros problemas, nuestros sufrimientos, para que Dios a ese que está alejado le toque el corazón, al otro que está tibio le vuelva a reanimar, al otro que está pasando un problema le sostenga en la lucha. Bueno, esta es nuestra obra. ¿Eres santo? ¿Estás intentándolo? Vale, primera obra que tenemos que hacer. Dentro de estas obras de santificación están las obras dirigidas directamente hacia Dios. Y después están las obras de santificación dirigidas hacia Dios a través del prójimo. Siempre son obras hacia Dios. Unas directamente y otras a través del prójimo, en el cual está presente Dios. Pero no lo olvidéis, siempre son obras de amor a Dios. Si perdemos esto de vista, entramos en una derivación humanista que no es nuestro camino. Nosotros hacemos las cosas por ti, Jesús. Por ti hacemos dos tipos de obras. Unas directamente hacia Dios y otras siempre hacia Dios a través del prójimo. ¿Cuáles son las obras directamente hacia Dios? Las obras relacionadas con la vida espiritual. La oración, la adoración, el respeto a lo sagrado. Obras que nosotros tenemos que practicar, pero obras que tenemos que enseñar. Por ejemplo, me gusta mucho que cuando veo a las personas del Opus Dei, el respeto que ellos tienen hacia la casa de Dios y las cosas de Dios. No voy a ponerme a hacer ninguna crítica de nadie, ¿no? Ni presentes ni ausentes. Pero me gusta esto. Y nosotros, a veces quizá alguno no lo tiene tanto, ¿no? A mí como sacerdote me duele. No sé si a todos los sacerdotes les pasa lo mismo, pero a mí me duele ver la falta de respeto hacia lo sagrado que hay
en muchos laicos y que se manifiesta de muchas maneras, hablando en la iglesia, pasando por delante del sagrario como el que pasa, llegando tarde a misa, no apagando el móvil, no, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Forma parte del ambiente, forma parte del relativismo, forma parte de esto en lo que todos estamos introducidos y que por lo tanto, sin darnos cuenta, ¿verdad?, estamos contaminados. Bueno, pero nosotros tenemos que hacer obras hacia Dios, directamente hacia Dios, que son las obras relacionadas con la espiritualidad. Yendo a cosas concretas, siempre que sea posible, los franciscanos de María tienen que comulgar en la boca. Siempre que sea posible. Es decir, en algún caso, con la estupidez esta que ha habido de la gripe A, ¿no?, pues han dicho que no se podía comulgar en la boca por si acaso te contagiabas con la saliva. Bueno, tampoco vamos a ponernos ahora a desautorizar a nadie, ¿no? Pero siempre que sea posible, la comunión en la boca. No quiero hacer de esto una norma tajante, porque yo sé que Latinoamérica, incluso España, es muy plural. En España, concretamente, hay sacerdotes que no dan la comunión en la boca, ¿no?, y que se niegan, y son varias las personas que me han comentado que al ir a comulgar en la boca se han negado el sacerdote a dárselo y luego han tenido que ir a la sacristía a pedir que por favor les han dejado en la fila sin darle la comunión. Bueno, vivimos dictaduras clericales como esta, Esto es una realidad no mayoritaria, pero tampoco aislada, Pero, repito, hagamos el esfuerzo del respeto a Dios. Siempre que sea posible, la comunión en la boca. Incluso, tal y como manda la Iglesia, con un gesto sencillo de asentimiento con la cabeza. Un gesto sencillo, porque hay otros que lo que hacen es un cabezazo que le rompa al cura la mano si no la quita a tiempo. Vale, un gesto sencillo, ¿no?, de asentimiento. El sacerdote dice el cuerpo de Cristo. Tú haces un gesto delicado, sencillo, leve, con la cabeza, de asentimiento, ¿vale? Y después abres tu boca, siempre que sea posible. Por ejemplo, el respeto al ayuno eucarístico. El otro día he tenido que llamar la atención aquí a algunos muy queridos diciendo: no comes esto, porque dentro de un rato vamos a tener la Santa Misa. Nos estamos acostumbrando, sin darnos cuenta, al mal. Son pequeñas cosas, pero son actos de amor a Dios, directamente a Él, actos de amor a Dios. Esta dictadura del relativismo nos contagia y no te das cuenta. Y son pequeñeces, pero al final terminas por cuestionar la doctrina de la Iglesia sobre lo que sea. Respeto al Señor, respeto. Respeto al sacerdote. Eso no significa que el sacerdote sea Dios y que no tengamos que, en algún momento incluso, ir a una sacristía a decirle: padre, no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho en la homilía, por ejemplo, ¿no? Vale. O incluso, en determinados casos, otro tipo de actuaciones. Respeto al sacerdote. Diréis: bueno, soy un sacerdote que tira para adentro, ¿no?, que barre para casa. Sí, es verdad, pero yo os estoy hablando de que el sacerdote es el representante de Cristo. Y como estamos contagiados, pues sin darnos cuenta hemos perdido de vista esto. Las obras de santidad, de amor directas a Dios, pasan por estas cosas que os estoy diciendo. Respeto a la liturgia, estos detalles, ¿no? Llega pronto a misa. No te pongas a hablar en la iglesia.
comulga en la boca, comulga, guarda el ayuno eucarístico, por supuesto, comulgar sin pecado, esto es lógico, ¿no? Eso ya no hace falta ni decirlo, ¿no? La adoración del Santísimo. Hay dos tipos de adoración, ¿no? Lo que llaman la adoración mayor, que es cuando el Santísimo está expuesto, y lo que se llama la adoración menor, que es cuando el Santísimo está reservado en el sagrario. Por tanto, siempre puedes hacer adoración del Santísimo, llegando unos minutos antes a la iglesia, quedándote un rato después, haciendo una visita al Santísimo entre semana. Y esto, vivirlo y fomentarlo, son las obras directas de amor al Señor. Yo tengo un corazón enamorado, tengo un corazón agradecido. Pues bien, este corazón enamorado, este corazón agradecido, rinde amor, da amor directamente a Cristo de esta manera. Y luego lo difunde, enseñad a vuestros hijos a ser respetuosos. Cuando yo veo en mi parroquia, que es excepcional, ¿cómo serán las otras? La mía, que es excepcional, que es extraordinaria, pero yo veo, por ejemplo, el día de Navidad, ¿no? Los días estos en que hay fiestas son días porque va mucha gente a misa que no va nunca, porque vienen de otras parroquias que, bueno, están asilvestrados, ¿no? Bueno, el día de Navidad en mi parroquia, primera fila, una señora con sus niños saltando en el banco de la primera fila, ¿no? La señora feliz, quizá porque estaba pensando que luego no saltarían en el sofá de su casa, ¿no? Pero saltando en el banco, ¿no? Y la señora no es consciente de que está en una iglesia. Oye, de que hay unos muebles, afortunadamente tengo unos bancos muy buenos, y los niños no tenían 20 años, pero ¿no? Es decir, esa sensación de que se ha perdido el respeto a lo sagrado, yo por lo menos la tengo, y os aseguro que es algo que preocupa enormemente al Santo Padre, enormemente. Que por tanto, si nosotros decimos que estamos en unión con el Papa, tendremos que empezar a aplicar este tipo de detalles, que no son por supuesto los más importantes del mundo, pero que son detalles que no solamente tenemos que aplicar, sino que tenemos que enseñar, y enseñar a los nuestros de la familia, los hijos, los nietos, enseñar a los nuestros franciscanos de María, también a los jóvenes franciscanos de María, y enseñar a los, muchos de vosotros sois catequistas, y a los demás. Oye, mira, esto es una iglesia, ¿sabes? Aquí está el Señor, ¿no? Tienes que estar con respeto, ¿sabes? No puedes ir y comulgar y llevarte la forma en la mano hasta quién sabe qué banco, ¿no? Todo esto lo estamos viendo todos los días. Por lo tanto, obras de santidad. En primer lugar, hacia Dios. Vida personal de oración. Pero también vida de respeto litúrgico, de respeto a la iglesia, de respeto a los sacerdotes, es decir, vida de respeto a las cosas sagradas. Si no, todo esto puede quedar como una cosa muy etérea, que no se lleva a la práctica. Partiendo de estas obras hacia Dios, después veremos las obras hacia el prójimo. Hacemos ahora un momento de oración en silencio.